Ante todo, quiero dar las gracias por esta invitación al primer Congreso Internacional de Ciencias de la Salud, de la crisis a las oportunidades para la salud universal. Mi nombre es Maika Bravo, soy doctorante del doctorado Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. A continuación voy a compartir con ustedes la presentación de mi participación como trabajo libre, denominado Tendencias de Valoración y Atención de Salud de los Adultos Mayores. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es, como siempre debe hacerse, es explicar el panorama general del objeto de la atención, que en este caso es la realidad de los adultos mayores en Venezuela y a nivel de Latinoamérica. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el envejecimiento es un proceso individual de carácter progresivo y declinante que experimentan los seres humanos desde, bueno, hay teorías que lo refieren desde el mismo momento de la concepción, otras que comienza el proceso de envejecimiento desde el nacimiento y otras que consideran que el proceso de envejecimiento se inicia después de los 50 años de edad. Indistintamente del momento en el cual se inicia el proceso de envejecimiento, lo característico de este mismo proceso es la presentación de una declinación general de órganos y sistemas que progresivamente van haciendo o trastocando la realidad funcional de los adultos mayores. En este proceso de envejecimiento intervienen una gran cantidad de determinantes, como son, por ejemplo, los estilos de vida, las condiciones ambientales y otros de carácter más particular, como es, por ejemplo, la genética. Pero para el punto de vista de la gerontología, el 80% de los determinantes de salud del adulto mayor se refieren directamente a estilos de vida y a condiciones ambientales que marcan significativamente la salud del adulto mayor. Ahora bien, para hablar nosotros de salud del adulto mayor y cuáles son las tendencias para la atención del adulto mayor, tenemos que comenzar a hablar de un término que se está utilizando desde el año 1959 y se refiere particularmente a lo que es la salud funcional, entendida como la capacidad que tiene el adulto mayor de realizar por sí mismo las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y también preservar la autonomía, que no es más que la posibilidad de que la persona pueda tomar las decisiones sobre su propia existencia sin tener que tomar en consideración la opinión de otras personas. Todos estos elementos inciden significativamente en un aspecto fundamental en la salud del adulto mayor, que es la calidad de vida y que es el fin último de la atención de los adultos mayores. Ahora bien, para que se alcance la salud funcional en las personas adultas mayores, se necesita de forma constante lo que nosotros llamamos una valoración integral, que consiste en ese proceso de evaluación de las esferas biológicas, psicológicas y sociales de los adultos mayores, y en base a ello realizarse los procesos de planificación e intervención que me lleven a mejorar la salud del adulto mayor en las esferas que le acabo de mencionar. Ahora bien, es importante considerar que el proceso de envejecimiento, si bien es un aspecto de carácter individual, también se refleja a nivel de la población. Tenemos que, por ejemplo, desde el punto de vista de la demografía, se considera que un país es envejecido cuando más del 11% de la población es adulta mayor. Dentro de este proceso de envejecimiento demográfico se tiene como característica, por ejemplo, que en Venezuela existe una esperanza de vida que establece para las mujeres en 77,18 años y para los hombres 71,22 años. Este proceso esta esperanza de vida es similar al promedio de Latinoamérica, que se considera o se estima entre un 74,7 años de edad para los adultos mayores. Es la esperanza de vida. Además, otra característica es que en Venezuela existe una mayor probabilidad o una mayor tendencia a adultos mayores dependientes, así como lo sucede en América Latina y el Caribe. La mayor cantidad de personas adultas mayores son del género femenino y lo mismo sucede a nivel de Latinoamérica. En Venezuela, los adultos mayores en su mayoría son mujeres, por lo que se llama una feminización del envejecimiento. Esta misma característica se presenta en Latinoamérica, siendo las mujeres viudas las que tienen mayor frecuencia en Venezuela, y en América Latina las mujeres viudas, pero también solas.
El oficio del hogar se constituye como una de las primeras actividades de las adultas mayores en Venezuela, y a nivel de Latinoamérica es los oficios del hogar y el cuidado de los nietos. Todo este panorama desde Venezuela y Latinoamérica señala o evidencia el hecho de que, por ejemplo, una realidad particular es que en la familia sigue siendo el primer pilar fundamental para la atención y el cuidado de las adultas mayores, de los adultos mayores. Además de eso, se ha encontrado un incremento en la carga del cuidado. Por ejemplo, hay menos hijos para atender y muchas más mujeres laborando. Todo eso hace una característica particular en el núcleo familiar de Venezuela. Además de eso, como consecuencia de la aparición de enfermedades crónicas después de los 50 años de edad, existe un incremento en la necesidad de atención de salud de las personas adultas mayores. Sumado a lo anterior, al existir una mayor cantidad de adultos mayores y una mayor necesidad de atención en salud, existe también un incremento en la seguridad social, en la necesidad de ofrecer programas de seguridad social, de pensiones dignas y servicios de salud que aseguren la calidad de vida y la salud de las personas adultas mayores. Existe también una mayor probabilidad de tener adultos mayores con enfermedades crónicas, una disminución de personas mayores autónomas y participativas como consecuencia de esta misma aparición de las enfermedades crónicas, o esta evidencia o esta manifestación de enfermedades crónicas después de los 50 años de edad. El aumento de personas dependientes desde el punto de vista funcional. Ya les dije que cuando hablo de dependencia estoy hablando de la necesidad de una persona que pueda ayudarme a realizar las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Y además, que es un aspecto importante, es que este proceso de envejecimiento es un fenómeno que es de carácter duradero. Es decir, el envejecimiento demográfico es de carácter progresivo. Ahora bien, ¿cuáles son las tendencias de los cuidados basados en la telemedicina? Que es lo que nosotros vamos a trabajar en estos minutos de ponencia. Lo primero es que existe una tendencia a la utilización del Internet y de los medios o los recursos o los dispositivos digitales para ofrecer atención al adulto mayor. Para eso, entonces, la ciencia y la ingeniería ha creado diferentes programas computacionales y de tecnologías de cara a una medicina de carácter digital personalizada y predictiva. Existen muchos avances de la ciencia y la ingeniería se ha abocado a ofrecer herramientas digitales para hacer lo que es el proceso de la atención al adulto mayor. Además de eso, se han generado una gran cantidad de instrumentos y herramientas y métodos de carácter innovador para revelar el valor de los datos y de cara a los análisis diagnósticos y a la toma de decisiones de carácter avanzado. Ahora más que nunca se ha creado una gran cantidad de herramientas y de instrumentos de valoración de las esferas biológicas, psicológicas y sociales de los adultos mayores, utilizando para ello las tecnologías. Otro de los aspectos es las nuevas tecnologías y las aplicaciones móviles de Internet y medios digitales, así como instrumentos digitales que se integran a la asistencia sanitaria. Ya la valoración del adulto mayor no solamente se hace con un dispositivo o una aplicación que se encuentra en el teléfono, sino que incluso se ha pensado en una comunicación directa entre nuestros dispositivos digitales y la red de asistencia sanitaria y social para ofrecer una atención de calidad y oportuna, sobre todo. Además de eso, existen sistemas y servicios de salud electrónica con alta participación de los usuarios. Además, se han sumado sistemas que mejoren el seguimiento y el cuidado progresivos y continuos de las personas adultas mayores. Sistemas que ayuden en el cuidado de personas adultas mayores y sistemas que permitan la detección temprana de enfermedades. Todo esto basado en un aspecto fundamental que es la atención al adulto mayor desde la telemedicina. Sumado o el fin último de todos estos elementos de la telemedicina y sus avances para mejorar la calidad de vida del adulto mayor, buscan la promoción de una vida saludable de las personas a partir de los 50 años de edad. Ahora, lo que yo les he mencionado anteriormente se refleja en la creación de aplicaciones para el control del dolor, por ejemplo, aplicaciones para el control de la toma de medicación, aplicaciones para controlar factores de riesgo relacionados con las patologías de mayor prevalencia, aplicaciones para valorar y prevenir el síndrome de fragilidad, aplicaciones para pacientes con problemas de coordinación motora, aplicaciones relacionadas con la estimulación cognitiva y específicas para la memoria y ejercitar la mente. Eso lo podemos ver en cualquier dispositivo tecnológico, y a las personas que tengan interés en tener estas aplicaciones pueden encontrarlas en diferentes programas para la adquisición o para bajar
estas aplicaciones tecnológicas en los dispositivos. Algunas de ellas, por ejemplo, la más común es, por ejemplo, el contador de pasos para saber cuántos kilómetros y cuántas calorías he bajado cuando yo camino, o para tomar la prueba de la tensión, o incluso para medir los niveles de glucosa en sangre. Todas esas son aplicaciones de carácter de prevención que pueden ayudar a mejorar las condiciones de vida del adulto mayor si son utilizadas adecuadamente. Todos estos elementos apuntan hacia la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas valiosas que permiten hacer la prevención y la atención pertinente y oportuna de la persona adulta mayor, siempre y cuando, claro está, estén bien utilizadas por parte del adulto mayor y de su núcleo familiar. De forma progresiva se va a tender a tener una mayor vinculación entre los dispositivos móviles y las redes de atención sanitaria, con lo cual, por ejemplo, si un adulto mayor tiene algún padecimiento de carácter súbito en su núcleo familiar, puede recibir una atención temprana y hacer una comunicación con, por ejemplo, con los bomberos y algún personal de salud paramédico que pueda venir a prestarle su servicio. Todo esto en función de ofrecer atención de calidad. Sumado también a eso, también se han creado dispositivos o aplicaciones para mejorar, por ejemplo, la salud cognitiva de las personas adultas mayores. Entonces, las tecnologías son las tendencias para atención del adulto mayor y nosotros como profesionales de salud tenemos que estar capacitados para para capacitarnos, para ofrecer las mayores herramientas para su utilización y por lo tanto con ello incrementar la calidad de los cuidados de la persona adulta mayor. Muchas gracias por su atención y agradecidos por esta oportunidad en este Congreso Internacional de Ciencias de la Salud, de la crisis a las oportunidades para la salud universal. Muchas gracias.